y hoy estamos en este lugar reunidos para traer a memoria y recordar, Señor, ese momento tan especial, esperando, Señor, de que tú vuelvas por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Te adoramos y anhelamos tu presencia en este lugar. Le invito a que cierre sus ojos y comience a adorar al Padre. Gracias, Señor. Dele gracias por estar una vez más en pie, por estar en su casa. Gracias, Señor, por ese milagro. Gracias por haber entregado a tu Hijo. Señor, en aquella luz, de lo que hoy nos da la oportunidad de estar en este lugar. Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que tú vengas y hagas habitación sobre cada corazón. Oh Espíritu Santo, llena este lugar. Santo, santo, santo eres tú y no hay otro. Te adoramos, Señor, porque tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro refugio, así lo decía tu palabra, Señor. Y nos aferramos, Señor, a ella y creemos, Señor, en ti. Creemos en tus promesas y en tu palabra, Señor, porque lo dice, que cielo y tierra podrá pasar, mas tu palabra, Señor, jamás pasará, jamás cambiará. No hay nada que la pueda quebrantar, nada la volverá atrás, Señor. Tú eres fiel. Tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Tú quieres lo mejor, Señor, para tus hijos. Señor,
que tu presencia, más que tu compañía, más que tus brazos abrazándonos, cubriéndonos, protegiéndonos. Oh Señor, yo te doy gracias por esa presencia que está, Señor, en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llévanos a contemplar al Señor. Llévanos a alabarle y adorarle, contemplando al Señor, porque es nuestra plenitud, porque es todo lo que tenemos. Oh sí, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Amado Señor, gracias. Gracias por los momentos que podemos disfrutar delante de tu presencia, haciendo lo que tú esperas, lo que tú deseas de nosotros, que te alabemos, que te adoremos. Oh Padre, gracias porque permites que personas, Señor, con errores, con dificultades, pecadores como somos, podamos llegar a tu trono de gracia a través de la sangre de Jesucristo. Esa sangre que nos envuelve, que nos cubre,
que nos limpia. Cuando abrimos nuestra boca y decimos, Señor, perdona nuestras faltas, perdona mi pecado. Señor, nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Señor, ¿qué más podemos desear? ¿Qué más podemos desear? Que no sea tu plenitud, Señor, en nosotros. Gracias, Padre. Eres mi Sí, hermano, decíselo, declararle al Señor. Quiero escuchar tu voz. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Gracias, Señor. Alabado sea, dale un aplauso al Señor. Poneme en pantalla el Evangelio de Lucas, capítulo 20, verso 9. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola, está hablando del Señor Jesús. Y dice, un hombre se fue de viaje por largo tiempo. Y hermano, Dios nos presta una vez más un año a todos nosotros, hijos, y a todos por igual. Pero algunos vamos a ser fructíferos durante este año y otros quizás no lo van a hacer. A todos nos da la misma cantidad de días, a todos nos da la misma cantidad de horas, pero algunos van a desperdiciar el tiempo y otros lo van a aprovechar. A todos nos ha dado la misma Biblia. Sí, está bien, diferentes versiones, pero es la misma Biblia. Lo aclaro por las dudas. Y esa Biblia contiene buenas instrucciones para cada uno de nosotros. Pero algunos la vamos a leer y otros no la van a leer. Algunos pondremos por práctica lo aprendido, mas otros no lo harán. Por ejemplo, el año pasado todos pasamos por los efectos de la pandemia. En medio del coronavirus, mientras unos se deprimían y otros volvieron a sus antiguos pecados, otros seguimos sirviendo a Dios a través de las personas y lo hicimos a través de formas creativas y por diferentes medios. No nos detuvimos, seguimos durante el año pasado dando frutos a pesar de las limitaciones que teníamos. Y a lo largo de este año, algunos, estoy seguro que van a entregar mucho fruto a Dios. Y otros van a elegir agarrar a los golpes a sus enviados. Poneme el verso 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Por eso la pregunta esta noche es, ¿qué vas a entregar a Dios este año? ¿Vas a entregar frutos o vas a entregar golpes? Porque aquí, cuando el dueño de la finca mandó al enviado a recoger el producto, lo mandaron sin nada y encima lo golpearon. ¿Qué es lo que quieres entregarle a Dios, mi hermano, durante este nuevo año?
pues yo te tengo que decir que no nos debemos olvidar que somos mayordomos, que estamos arrendando, ¿sí?, este mundo, y que a Dios le tenemos que dar, ¿sí?, cuentas de nuestra administración. Debemos ser buenos administradores, porque Él te ha dado la vida y debemos llenar las arcas de los cielos depositando tesoros en ellas. Y la forma de hacerlo es dando frutos sobre la tierra. Por eso en este momento en donde vamos a disponernos a levantar las ofrendas, yo quería decirte de que lo que le vayas a entregar a Dios hoy y a lo largo de todo este año sea realmente fruto a 100 por 1. No solamente en cuanto al dinero, a la economía, a las finanzas, sino también en cuanto al servicio a Dios. Hoy aquí había una niña danzando sola. Yo sé que quizás en muchos de los jóvenes, porque bueno, en los adultos ya es un poco más complicado, puede haber ese deseo de alabar a Dios a través de la danza, a través del canto, a través del instrumento, a través de la oración intercesora, a través de estar guardando la puerta del templo. Hay muchas formas durante este año que Dios te da la posibilidad de dar fruto. Así que yo abro la puerta y todo aquel que quiera dar fruto, pues que se acerque y hable con la pastora, hable conmigo, hable con su líder de célula y diga: yo quiero dar fruto y quiero dar mi mejor ofrenda al Señor durante todo este año, porque Dios así lo requiere, así lo, iba a decir lo necesita, pero Él realmente no necesita. Él lo que necesita es ver nuestro corazón gozoso, alabando a Dios a través de las ofrendas. Amén. Así que prepara tu ofrenda. Prepárala. Yo ya la traje preparada en mi casa. Ya el Señor me dijo: quiero algo bueno tuyo. Y yo dispuse en mi corazón algo bueno para el Señor. Y ese tiene que ser el sentir de cada uno de nosotros. Porque después no nos quejemos cuando las cosas no funcionan. No es culpa de Dios, es culpa tuya. Así que cerrá tus ojos, prepara tu ofrenda, tenela en tu mano y te decimos, Señor, que gracias, como decíamos al principio, por tus cuidados. Señor, no deseamos ninguna otra cosa sobre este mundo más que tu presencia en nuestra vida, más que tus promesas cumplidas sobre nuestras vidas, más que tus bendiciones derramadas todos los días sobre nuestra vida. Y Señor, queremos ahora agradarte a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, sabiendo que, Señor, tú esperas de tus hijos un corazón agradecido, un corazón que ha aprendido a sembrar para que tú, Señor, después des la cosecha. Señor, durante este año queremos dar fruto. Durante este año, Señor, queremos tener una gran cosecha en los hogares, en las mesas, en los trabajos de cada uno de nuestros hermanos. Pues, Señor, damos el primer paso, dándote a ti lo mejor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Arriba.
Gracias, Señor. ¿Están ahí? Gracias. Bien. Gracias. Ten cuidado con ser permisivo, amigo. Ser permisivo con los demás y ser permisivo contigo mismo. A veces nosotros somos nuestro primer enemigo para hacer las cosas bien, porque somos permisivos. Y vamos a ver en esta noche qué le pasó a un tal de mí por ser permisivo. 1 Samuel capítulo 3, verso 11 al 13 y luego el verso 18, dice: Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado, de principio a fin, en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Duro el Señor y duro también Elí. ¿Saben? Yo no me canso de decir esto, pero Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. ¿Y saben por qué siempre digo que Dios es bueno? Porque esto es de gran bendición para la humanidad, para toda la humanidad entera. Es así que esto le permite al hombre y le permite a la mujer tener la oportunidad de conocer a Jesucristo, la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y de tener vida eterna. Pero, sin embargo, ¿saben? Hay muchos que toman la bondad de Dios como un permiso para hacer lo que se les antoja. Estos son como los que están a dieta, ¿sí? ¿Cuántos han estado a dieta alguna vez aquí? A ver, levanten la mano, va. Cada vez que llega el verano nos ponemos a dieta. Son como los que están a dieta, ya sea por sobrepeso o por algún motivo o problema de salud, tienen que hacer dieta. Saben que deben cumplir con las consignas alimenticias, pero de vez en cuando se toman un permitido para comer lo que quieren y cuánto quieren. Hay muchos que toman la bondad de Dios como si fuera una dieta y se dan permiso para hacer lo que se les antoja. Y Dios es misericordioso, sí, claro que sí. Y quiere que todos actuemos de la manera que Él desea y como Él lo establece, para poder así recibir de Él sus bendiciones y no sus castigos. Pero también están aquellos que piensan que Dios es restrictivo, en exceso restrictivo, y que no permite que hagamos nada para no desagradarle. Que tiene con la correa cortita allí. Dios le ha dado un regalo al ser humano. ¿Sabes cuál es ese regalo que le ha dado al ser humano? Es el regalo que llamamos el libre albedrío, por medio del cual podemos elegir servir a Dios o no hacerlo, elegir a Jesús como Salvador o no hacerlo, elegir venir a la iglesia o no hacerlo, elegir leer la Biblia o no hacerlo, elegir orar o no hacerlo. Libre albedrío. Ya que es voluntad absolutamente propia el libre albedrío. Es algo personal de cada uno, servir a Dios o rechazarlo por completo. Dios te dice lo que tienes que hacer y vos tenés la potestad de hacer lo que se te antoje. Por supuesto que Dios siempre nos va a aconsejar
Él te va a aconsejar como buen padre que es, como todo buen padre lo haría con sus hijos. ¿Qué padre no daría un buen consejo a su hijo? Pues Dios todos los días te aconseja. Él siempre te va a aconsejar que le busques. Él siempre va a aconsejarte que le recibas y que recibas de Él todas sus bendiciones, que no te pierdas ninguna. Y a pesar del consejo divino, ¿sabes? Hay muchos que hacen caso omiso y rechazan al Señor. Yo he presentado el Evangelio muchas veces. Y muchas veces la persona ha rechazado al Señor Jesucristo. Libre albedrío. Ahora ese libre albedrío no te va a salvar el día de mañana y decir yo no sabía. Porque Dios te va a decir, tuviste la oportunidad. Te va a decir, tal hora, tal día, tal mes, tal año. Fue alguien que te dijo que Jesucristo era la salvación para tu vida. Y vos dijiste, no me interesa. ¿Usaste tu libre albedrío? Bueno, pasá querido que ahora viene el juicio. Ese fue el caso de Elí, en la lectura que hoy acabamos de leer. La desobediencia y la desidia de sus hijos, quienes conociendo el camino de Dios eligieron pecar contra Dios contra sus mandamientos. ¿Qué habían hecho o qué hacían los sacrificios que se elevaban al Señor? Elí era su padre, él los tendría que haber advertido, pero no lo hizo. Y si lo hizo muy sometido. Es inamovible. No fue una, sino 2 veces envió a un profeta para declararle a Mesías y lo que Dios tenía planeado para con ellos. Y la segunda vez la leímos al principio, pero hubo una primera vez. Leámosla ahora, 1 Samuel capítulo 2, verso 29. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan aún cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. ¡Wow! Dura la palabra, el mensaje del Señor para este hombre. Dios no permite, mi hermano, el pecado. Eso no es sacerdote. Estas personas no tomaron en cuenta a Dios, por supuesto que no. Ellos no pensaron en las consecuencias de lo que merecerían. Dios no es hombre para mentir. Y cuando Él dice algo, pues lo que dice se cumple. Te guste o no te guste. Dios no se arrepiente, mi hermano. Lo que está declarado en su palabra es firme y se cumplirá al pie de la letra. Iglesia, la palabra de Dios no pasa de moda. Y toda ella se cumplirá sin faltar absolutamente nada de ella. Y Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte. ¿Sabes bien entonces que muerte es lo que espera a aquellos que cometen maldad? También Dios dijo, no hay más que agregar. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es verdad y se cumplirá con certeza. Quiero escucharte decir amén. Amén. Vemos entonces que hubo advertencia de Dios. 2 veces. Dios le advirtió allí lo que iba a sucederles a sus hijos. Hubo otras ocasiones en la Biblia en que Dios declara una palabra para condenar, para accionar sobre la maldad de las personas, como por ejemplo en el caso de Nínive. Pero la respuesta del pueblo movió a Dios a misericordia y los perdonó por el poder de su amor.
Tenemos también el caso de la intercesión de Moisés ante Dios por el pueblo de Israel. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, en donde Dios es misericordioso y perdona a quienes se arrepienten y se humillan ante Él. Este no fue el caso de los hijos de Elí ni de Elí. Sin embargo, en el caso de Elí, vemos como las advertencias de Dios no producen en él un cambio de actitud con respecto al pecado de sus hijos. Elí no corrige lo que sus hijos lo están haciendo mal. Hacían las cosas mal, ofendían a Dios, faltaban el respeto a Dios, se comían las ofrendas del sacrificio. Por eso en algún lado dice, no quiero que engordes más a tus hijos con lo que el pueblo me trae para sacrificar. Elí no toma las advertencias de Dios, no producen en él un cambio de actitud con respecto al pecado de sus hijos. Elí no corrige lo que sus hijos están haciendo mal, sabiendo que eso produce la ira de Dios. Mi amada iglesia, si Dios nos habla, es para que cambiemos nuestra vida. El modo en que nos estamos conduciendo es la oportunidad que nos está dando Dios para que cambiemos el rumbo que llevamos y caminemos a la vida eterna. Dios es bueno, sí, ya lo dije. Y quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para rescatarnos de la condenación. Pero es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados para que el castigo del pecado no venga sobre nosotros. Mi querido, es tiempo de dejar de ser permisivos con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, permisivos con uno mismo. Ya es tiempo de que te pongan los pantalones largos, que dejes de ser un niño de pecho. Ya es tiempo de que tomes el toro por las astas y te pongas a hacer las cosas como Dios dice que debes hacerlas. Deja ya de dar vueltas, porque la palabra de Dios se cumple. Hoy vemos a personas comprometiéndose de palabra, como yo decía antes. Sí, pastor, voy a estar. ¿A qué hora y qué día, en qué lugar? Sí. 5 minutos antes dice, no puede ir, me duele el dedo bajo. Vemos a personas comprometiéndose de palabra. Personas que dicen, sí, anóteme, pastor, porque el domingo estoy allí. Lo agregamos a la lista. Y ni aparece, quitándole el lugar a otro. Estoy enojado con esto, ¿verdad? Vuelvo a repetirte, hoy vemos a personas comprometiéndose de palabra, pero cuando las cosas cambian también su actitud y la palabra cambian. Y se olvidan por el poder del materialismo o la falta de compromiso en la vida de cada uno. Se olvidan. Nadan en un mar de excusas. Pero Dios no es hombre para mentir, mi amado. La palabra de Dios se cumple tal y como está escrita. Dios habló a Elí y le dio una palabra, 2 veces, en la cual declaraba que haría con sus hijos. ¿Qué le iba a suceder a sus hijos? Pero Elí no cambia su actitud. Él es un padre permisivo y no reprende como es debido a sus hijos y no les llama la atención sobre el pecado que cometen contra Dios. Dios le vuelve a hablar por medio de Samuel y confirma que sus hijos morirán por los pecados contra el Señor. La palabra de Dios no es un juego, mi hermano, no es un juego, mi hermana. La palabra de Dios es la mismísima voluntad de Dios manifestada a la humanidad, manifestada a tu vida, manifestada a la iglesia. Por lo tanto, debemos ser obedientes a ella, cumplir con sus mandamientos, cumplir con sus ordenanzas, cumplir con sus estatutos. No están allí dibujados porque Dios no tenía nada que hacer y se puso a pavear con un lápiz. Están escritos porque los debemos cumplir. Debemos estudiarla, debemos amarla, debemos pensar, meditar constantemente en ella.
y tenerla tatuada a fuego en el corazón. Y te digo más, mira, es el único tatuaje, porque la palabra de Dios es viva. Ella nos muestra la voluntad de nuestro Padre. Quiero escuchar un amén también. Amén. Y vemos cómo el juicio de Dios es justo. Samuel se lo refirió todo, le dijo todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, verso 18, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. ¿Qué decía? Cuando Elí escuchó por segunda vez lo que Dios había determinado para sus hijos, no tuvo otra cosa que decir más que reconocer que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. No tuvo nada de qué quejarse, pues sabía que el juicio de Dios era justo sobre sus hijos. Y Dios no puede ser burlado, mi hermano. Y como dice su palabra, todo lo que sembramos, eso segaremos. Los hijos de Elí pecaron. Los hijos de Elí no se arrepintieron a pesar de las palabras de su padre. Si hay algo que Dios no quiere es llegar a esa situación con nosotros. Por eso aún no ha venido nuevamente por su pueblo. Yo creo que Dios está así, esperando que su pueblo se dé cuenta. Por eso no ha venido nuevamente por su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque quiere que todos seamos salvos. Pero el día y la hora se acercan. Y Dios va a juzgar a todos por igual. Él aplicará el castigo a aquellos que hacen lo malo, pero a aquellos que le obedecen les dará el paraíso. A aquellos que han sido obedientes hasta la muerte tendrán su corona de vida eterna. Dios es justo y la palabra verdadera. Por lo tanto, no podemos alegar injusticia. No podemos decir que no fuimos advertidos, porque Dios ha sido paciente con nosotros. Amén. Y vaya, que con algunos ha sido más que paciente. Amén. Dios lo conoce todo y lleva un registro con cada una de nuestras acciones. ¿Sabías esto? Amén. Bueno, ahora, si no lo sabías, lo sabes. Dios tiene anotado todas nuestras acciones. Y tengo por seguro que en ese registro habrá cosas que nos comprometen. Va a haber cosas que nos avergüencen. En el día del juicio esas acciones van a ser juzgadas sin interferencia humana, más allá de lo que pensemos, si es justo o no lo es. Porque nuestra percepción siempre va a ser parcial, subjetiva, pero sabemos que el juicio de Dios es perfecto. Pero hay otras cosas que sabes. Sabes que Dios no tolera el pecado. Lo sabes, ¿verdad, no? Amén. Dios, desde que el hombre cometió el primer pecado, nuestro Padre Celestial buscó cómo restaurar esa relación con cada uno de nosotros. El pecado nos aleja de Dios y Él no lo tolera. Dios no lo tolera porque Dios es santo. Y la forma que Dios usó fue el derramamiento de la sangre de su Hijo para que el ser humano tuviera la oportunidad de la salvación. Lo acabamos de recordar. El derramamiento de sangre para redimir el pecado fue usado por el Señor desde el principio a través del sacrificio de animales. Pero fue solo a través de Jesucristo que la sangre dejaría de ser necesaria, porque ahora tenemos a nuestro alcance la sangre del Cordero de Dios. Así que ese sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para que toda la humanidad alcanzara o pudiera alcanzar el perdón de pecados. Gracias, Señor. Dios encontró la forma, claro que sí. Dios encontró la forma para que nos acerquemos a Él sin ser consumidos por el pecado. Dios nos dio de esa manera la vida eterna por medio de Jesucristo. Es la única manera, no hay otra. Esa única manera es a través de Él. Solo así podemos ser redimidos del pecado. Jesucristo es la única manera como podemos alcanzar la salvación de nuestra alma y gozar de la presencia de Dios para siempre.
Porque la presencia de Dios no es un instante. La presencia de Dios no es un momento en la vida del hombre o de la mujer. La presencia de Dios, cuando vos le decís, Jesús, sos mi Salvador y Señor, la presencia de Dios es para siempre, porque el Espíritu Santo está dentro tuyo. Amén. Amén. No hay duda, mi hermano, que la bondad de Dios sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender cómo esa bondad de Dios sacrificó a su Hijo para expiación y rescate de nuestras vidas. Porque siendo pecadores, Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros para redimirnos. Dame otra amén a esto. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabes? Ahora solo debemos arrepentirnos de nuestras maldades y pedir perdón a Dios, quien derrama su sangre y cubre los pecados para que podamos ser libres de la condenación. Porque la voluntad de Dios es perfecta sobre nuestra nueva vida. Elí supo que no corrigió a sus hijos. Si bien no los alentó a pecar, fue permisivo con ellos, permitiendo que pecaran libremente contra Dios, que hicieran lo que se le antoje. Hoy en día hay muchos padres que permiten que sus hijos hagan lo que se les antoje, sin disciplina, sin educación, muchas veces, hasta me animaría a decir, sin amor. Cuando Dios se lo advierte, Él no se arrepiente ni busca la manera de cambiar esa situación. No bastaron unas pocas palabras a sus hijos, pues ellos continuaron pecando contra Dios y su padre no se los impidió. Fue permisivo. El celo de Dios debe estar en nuestro corazón. De la misma manera que Dios no tolera el pecado, mi hermano, debemos nosotros también buscar ir en contra de la maldad y la mentira. No podés dejar pasar el pecado ni de tus hijos, ni de tu esposa, ni de tu familia, ni de tu hermano. Esto no te convierte en juez. Te convierte en alguien que tiene celo por las cosas de Dios. Amén. En su corazón. Amén. Dios es santo. Y nosotros, sus hijos, también debemos ser santos. Personas que busquen hacer el bien en todas las cosas. En todas las cosas. En las que me favorecen y en las que no me favorecen. Dios es perfecto y requiere que sus hijos cumplan su voluntad. No debemos ser permisivos. De ninguna manera debemos ser permisivos, dejando que el pecado quede sembrado en aquellos corazones y crezca hasta plantarse en nuestra vida. Porque lo que vos nos corregís, en algún momento te puede alcanzar. El pecado hay que cortarlo de raíz, para que solo sea la palabra de Dios la que crezca en nosotros para nuestro bien. Dios es perfecto y la voluntad para nuestra vida también lo es. Su voluntad es perfecta para tu vida. Debemos buscar a Dios, debemos orar al Señor, debemos procurar hacer siempre su santa voluntad. Así como está escrita en su palabra, así se cumplirá. Tener la plena seguridad que se va a cumplir y debemos estar apegados a ella en todas las cosas. Y a modo de conclusión, y ya terminando, te digo que Elí fue permisivo con sus hijos. Y estos siguieron pecando contra Dios y al final recibieron el castigo por sus pecados. Dios cumplió su palabra. No debemos ser permisivos con el pecado, sino cortarlo de raíz en nuestra vida. Ahora tenemos el poder de la sangre de Cristo en nosotros, mi hermano, para limpiarnos de nuestra maldad y ser libres de esa esclavitud. El poder de la sangre del Cordero nos ha limpiado para ser hijos obedientes a Dios y para que permanezcamos en sus caminos. Si permanecemos en el Señor, sin dejar que el pecado nos gobierne, vamos a recibir la recompensa divina en el tiempo de Dios. Y esa recompensa es una recompensa no hecha con manos humanas. Es una recompensa hecha por la misma mano de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos.
Iglesia, no seas permisiva. No seas permisiva. No permitas el pecado. No dejes que éste te contamine. Amén. Seamos hijos fieles a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, en esta noche. Ponete de pie, voy a orar por vos. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias porque esa sangre derramada a mí me ha limpiado, me limpia, me seguirá limpiando, me protegerá, me seguirá protegiendo hasta que llegue, Señor, a tu presencia. Señor, perdona nuestra permisividad. A veces es sencillo decir sí cuando tenemos que decir no. Y es difícil decir no cuando tenemos que decir sí. Pero Señor, si nos apegamos a tu palabra, ella será la guía, Señor, que nos lleve a decidir con nuestro libre albedrío correctamente. No ser permisivo, ni conmigo, ni con mis hermanos. Señor, cúbrenos, líbranos, Señor, de ser permisivos, porque el pecado contamina, el pecado destruye, el pecado contagia, y la única vacuna es la sangre de Jesús sobre la vida de aquellos que la necesitan. Padre, yo te doy gracias por cada uno de estos tus hijos. Señor, que la palabra de hoy, en alguna medida, haya llegado, Señor, a tocar las fibras de su corazón. Si hoy hay permisivos, pues que mañana, Señor, sean las personas que digan, no, esto está mal, no se debe hacer. Te corrijo en el nombre de Jesús. Padre, danos la sabiduría para poder discernir, Señor, lo correcto y escuchar tu voz cuando nos llama la atención, para poder así, Señor, ser bendecidos en la obediencia que debemos de tener, en la sujeción, Señor, que debemos de tener hacia tu persona. Padre, bendíceles en el nombre de Jesús. Empieza, Señor, la corrección en la vida de cada uno de ellos, en aquello que, Señor, aún falta que tu Espíritu Santo meta mano, Señor, para arreglar, para transformar, para, Señor, cambiar lo que está mal. Señor, en el nombre de Jesús, queremos llevarte tatuado en el corazón. Tu palabra tiene que estar allí, grabada a fuego en nuestro corazón. Oh Señor, que sea, como dice la canción, que tú seas nuestro deseo. Porque si te deseamos a ti, no va a haber, Señor, tiempo ni lugar para desear ninguna otra cosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.